Dime, Jimé, cuando... ¿Está listo? Sí. Ya. Entonces voy a compartir pantalla aquí. Ah, estoy compartiendo pantalla, parece. No, la otra. Ay, se me perdió mi cosito. Aquí está. Aquí está. Entonces, ahora vamos a dar una rápida mirada, porque esto es rápido, desgraciadamente estuviéramos en la sala, tendríamos más tiempo como para discutir y todo, pero bueno, si hay preguntas, por favor, si algo no se entiende, si hay algo que hay que reforzar, sería bueno que ustedes o interrumpan, porque pueden interrumpir, no tengo problema en eso, o pongan en el chat, digamos, algunas preguntas o algo que quieran repasar o que no se haya entendido, ¿sí? Igual van a quedar las lecturas ahí para que ustedes vayan profundizando esto que es una primera barrida de conceptos. Entonces, cuando uno mira desde o desde el estudio, digamos, de la psicología social particularmente, también se ha discutido harto acerca de la comunidad, porque eh, de alguna manera este sentido de pertenencia de los sujetos hacia algunos lugares, hacia un territorio, hacia una cultura, hacia un grupo, de alguna manera otorga cierta estabilidad, cierto emocional, subjetiva a ese sujeto. Entonces, de alguna manera, desde la psicología también hay harto estudio acerca de la comunidad y acerca de cómo ese grupo, ¿cierto? Que no es el grupo primario de la familia, pero sí es un sistema relacional de segundo orden, podríamos decir, donde la familia está inserta también, le otorga o no cierta estabilidad y cierta, digamos, posibilidad de evolución positiva, por decirlo de alguna manera, a las personas. Entonces, la psicología dice, particularmente la psicología social, que es como la rama de la disciplina psicológica que más se ha ocupado de este tipo de estudios, dice que conceptualiza a la comunidad como un tejido de relaciones sociales, Es es una trama que tiene énfasis en los aspectos psíquicos, en la subjetividad de los sujetos. Nosotros estamos entonces subjetivamente incluidos en una trama de afecto, de afecto y de no afectos también. Pues, nosotros somos parte de una trama de relaciones, ¿cierto? Que de alguna manera nos componen a nosotros psíquicamente. Y dice que la psicología social, que la comunidad es la colectividad que puede mantener toda la relación social de una persona. O sea, en una comunidad donde se dan todos estos tipos de alguna forma de trama psíquica. Es la comunidad la que contiene esa trama psíquica del sujeto, esta posibilidad de empatía o no, de afectividad o no, de crisis o no, de amor o desamor, de todas estas formas, estos modos de relacionamiento psíquico son contenidos en la comunidad. Y su fundamento son la ubicación y el sentimiento que el sujeto tiene de comunidad. O sea, la ubicación en el sentido de pertenencia del sujeto a una comunidad, y el sentimiento es esa disposición, digamos, de saberse parte de una comunidad. Esos son, digamos, de alguna manera los dos fundamentos psíquicos que de alguna manera sustentan esta trama de relacionamiento que es la comunidad para la psicología. Entonces dice McKeever
que es un psicólogo social, el sentimiento del nosotros, que se sustenta por la participación colectiva o por el enfrentar los problemas de la comunidad como un todo indivisible, como una entidad, digamos, que no se divide frente a las problemáticas. Ese sentimiento de pertenencia es uno de los digamos, elementos característicos desde la psicología social de la comunidad. El sentimiento de ser nosotros, de ser yo parte de algo. ¿Sí? Ese sentimiento es característico en esta mirada psíquica, por decirlo de alguna manera. El sentimiento de representación y de rol, o sea, el sentimiento de representación en tanto como sujeto se ha de ser consciente, ¿sí?, de que yo soy parte de, pero que además yo desempeño cierto papel dentro de ese colectivo. Yo desempeño un papel, tengo un rol, cumplo un rol, ¿sí? Dentro de las comunidades vamos a encontrar diferentes sujetos. Ustedes ya lo están estudiando probablemente en grupo, lo vieron en grupo, ¿no? Cada uno cumple un papel, un rol, el que es líder, el que es opositor, el que es el animador, el que es el conflictivo, el que... Hay todos los sujetos de alguna manera están ordenados en un juego de roles que desempeñan dentro de un colectivo, dentro de estos grupos. Y hay algunos papeles o algunos roles que están subordinados uno respecto de otro. Y ahí yo diría que transversalizamos bastante el tema de género. ¿Cuáles son los roles que cumplen los hombres, cierto? Y a partir de ello, la mirada que tenemos que tener respecto del sexismo y del machismo presente en la configuración y en el ejercicio de esos roles, y cuál es el lugar, la posición y la ubicación, ¿cierto?, como veíamos en la diapositiva anterior, de las mujeres en ese entramado. Porque ahí, entonces, el machismo y la cultura expresan una forma de representar y de jugar un juego de roles al interior de las comunidades que no es menor. Vemos comunidades, yo no quiero decir que las mujeres estemos subordinadas en las comunidades, porque probablemente, y hay varios estudios que así lo señalan, las comunidades, al ser la forma de sociabilidad más cercana al hogar, sobre todo en los espacios rurales, en las villas pequeñas, en los lugares de menos población, e incluso en las ciudades, incluso en los barrios, como al ser el primer lugar o el primer dispositivo territorial probablemente que está aledaño al hogar, a la casa, al lugar donde se ubica en mayor... en esta sociedad patriarcal a la mujer, porque esa es un lugar de ubicación por una cultura patriarcal, al ser este otro entramado el lugar donde está más cerca al hogar, la presencia de las mujeres en lo colectivo, en lo territorial, en lo comunitario, es muy poderosa. Y yo diría que en sociedades más empobrecidas, con mayor desigualdad, como las sociedades latinoamericanas y sobre todo las sociedades rurales de Latinoamérica o de la Via Yala, ¿no?, como lo llaman los indígenas cuna panameños, de este territorio, de este gran continente, de nuestra América, ¿no? Probablemente ahí los roles y la representación de las mujeres es muy importante. O sea, ustedes van a ver como en los espacios donde ustedes van a ir a práctica, los roles que cumplen las mujeres, tanto como integrantes de las comunidades, como líderes de las comunidades o lideresas de las comunidades, como activistas en procesos de construcción comunitaria y de demandas de necesidad y requerimiento, es vital. O sea, yo diría que las mujeres sostenemos gran parte del entramado comunitario de nuestros territorios, y que probablemente es un entramado que desde estas teorías que hemos estado estudiando, sobre todo de la sociología, es un entramado que se mira, excepto algunos
algunos, a ver cómo podríamos decir, algunas corrientes de la sociología más crítica visualizan ese entramado como lejos de la política, como que lo comunitario está lejos de la toma de decisiones de la gran política o de la política establecida como a nivel macrosocial. Por eso la comunidad es vista como algo subalterno, como un dispositivo que no tiene mucha incidencia. Desde mi perspectiva, esa es una mirada errada, yo diría desde la propia experiencia. Si nosotros pensamos lo que pasó aquí en el estallido social o la revuelta social, como la han llamado algunos autores chilenos, a lo que vivimos en octubre, fíjense ustedes que muchas de las organizaciones que emergieron producto del estallido, de la revuelta, sobre todo los cabildos, las asambleas territoriales, barriales, los cuchareos, la movilización que se dio, fue integrada mucho por mujeres. Yo tengo experiencia al respecto, integro parte del Cabildo Huerto Urbano, que es el cabildo de aquí de mi barrio, y les digo que, no sé, pues de las 40 personas que haremos en ese cabildo, hay, yo diría, 30 mujeres, ¿sí? O a lo mejor más, y muchos personas, varones o hombres jóvenes. Entonces, y es bien entretenido porque hay mujeres más grandes, digamos, y hombres jóvenes. Y hay una cuestión ahí que se produjo que es bien interesante porque ha habido mucho compartir, digamos, pensamientos, modos de ver la vida, de ver el sistema, de ver la política, de ver el país, que ha sido muy, muy interesante. Entonces, ahí hay algo que mirar. Y el otro tipo de sentimiento presente en la comunidad, dice McKeever, es el sentimiento de dependencia física y psíquica. O sea, hay un individuo que necesita, hay una persona que necesita a la comunidad para desarrollar su vida. Bueno, somos seres sociales, ¿no? Somos personas sociales que necesitamos entonces un, un sustento social para desarrollar nuestra vida, el sustento social que probablemente nos da los valores culturales y societales que son parte de nuestro mundo y que nos hacen nos hacen formarnos, nos hacen, digamos, de alguna manera educarnos y, y, y adquirir una cosmovisión o una visión de ese grupo y ser parte de, tener ese sentido de pertenencia a ese grupo. Kurt Lewin, que es otro psicólogo social importante, digamos, dice que todo grupo es algo distinto de la suma de las partes. O sea, la suma de los individuos que conforman un grupo no es el grupo, no es sumar individuos, sino que el grupo en sí mismo, constituido por una multiplicidad de sujetos, de individuos, de personas, se constituye en una entidad distinta, en una entidad que de alguna manera tiene sus propias metas y objetivos, su propia estructura y dinámica, sus propias fuerzas, y que define autónomamente sus propias relaciones con otros grupos. O sea, el grupo es más que la suma de las partes. Probablemente ustedes tienen experiencia al constituir también grupos de trabajo, de estudio, políticos, de motivación, de intereses, y pueden tener experiencia a este respecto. Cuando uno es parte de un grupo, ese grupo, probablemente mis propias metas son similares a la de ese grupo, pero no son las metas del grupo en sí mismo, porque el grupo en sí rearticula esas metas, probablemente las reelabora y las convierte en metas más integradoras, donde caben las metas individuales. Y por tanto se convierte en otra parte distinta, en otra entidad distinta a la individualidad de cada uno de los sujetos que lo conforman. También un grupo o una comunidad es un todo dinámico, interdependiente, de manera que si se modifica una parte, se cambia el estado del resto. O sea, en una comunidad, en un grupo, en un colectivo, cuando una de las partes o se va o
o por ejemplo fallece en el caso de la muerte de personas importantes, autoridades importantes, por ejemplo, lo vemos en las comunidades de los pueblos originarios, en las comunidades mapuches, por ejemplo, el fallecimiento de un lonco, de una persona que tiene además un rol de autoridad, que marca una norma, una forma de ser al interior, o de una machi, o de una persona, o la huentuchef, una persona, un quinche, personas que cumplen un rol comunitario relevante, eso modifica la situación. Y comunidades como las comunidades mapuche, fundadas en el parentesco, tienen una forma inclusive de hacer un tránsito hacia digamos, el reconocimiento de una nueva autoridad, porque fundada en lazos de parentesco hay linealidad de parentesco, diría el antropólogo Malinowski, ¿no? Que hace que una persona de esa misma familia, ya sea a través de un peuma, de un sueño, de un linaje, como un lonco, por ejemplo, un peuma como una machi, pero de alguna manera se hereda, por decirlo de alguna manera, ese cargo de autoridad. Entonces, este entramado que se produce de relaciones cambia cuando cambia una de sus partes. Y eso también hay que tener en consideración, porque las comunidades, como cualquier otro colectivo, sufren crisis importantes y nosotros como trabajadores sociales debemos tener, digamos, en cuenta ese tipo de procesos al interior de la comunidad o de los grupos, o de los colectivos, porque de alguna manera esos pueden provocar crisis o transiciones a veces incluso insuperables. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, desde el trabajo social, para el trabajo social, dice Anderegg, la comunidad es el elemento esencial y básico en y con el cual se desarrolla y se operacionaliza el trabajo social comunitario. La comunidad es el elemento en y con el cual se desarrolla, dónde y con quién se desarrolla, o esta entidad con quién se desarrolla el trabajo social comunitario. Es una comunidad, es un grupo, una unidad social, dice Anderegg, cuyos miembros participan de un rasgo común, tienen rasgos comunes, tienen intereses comunes, hay elementos o una función común que los une, tienen una conciencia de pertenencia, o sea, ya no es un sentimiento de pertenencia, no es que yo sienta que pertenezco al colectivo de mujeres, es que yo tengo conciencia de pertenencia. No tengo una emoción, tengo una conciencia, tomo conciencia, adquiero en el fondo la reflexión que me permite decir que yo soy del colectivo de las mujeres feministas que luchan por los derechos y las demandas de las mujeres en este lugar, en donde yo esté. ¿Entiendes? Pero esa conciencia, quiero hacer la distinción entre sentimiento, ¿cierto? Que es una cosa así como instintiva, que es algo que nos mueve desde nuestra constitución, a la conciencia, que es la reflexión que se hace por un sujeto o por una persona que piensa acerca de su pertenencia a un colectivo o a una comunidad. Porque cuando yo tengo conciencia acerca de algo, también reflexiono acerca de los objetivos de esa colectividad, acerca del proceso de esa colectividad, acerca de la forma organizativa de esa colectividad, acerca de los procesos internos de ese grupo, de esa comunidad, y entonces puedo también ser un sujeto activo dentro de esa comunidad. ¿Sí? Y que para el trabajo social también se sitúan en una área geográfica, o sea, para el trabajo social el territorio es importante, digamos. Es importante porque de alguna manera el territorio también marca una identidad que a veces es inclusive cultural, como en el caso de las comunidades mapuches de nuestra región, por ejemplo. La comunidad, dice Kisnerman, es un sistema de relaciones sociales
en un espacio geográfico en el que transcurre la vida o parte de la vida de un conjunto de personas y en el que se producen las interacciones sociales. Es ahí en la comunidad en donde yo interactúo con otras personas, con otros sujetos, con otros individuos, en ese sistema de relación. Escartín, Lillo y Rosselló señalan a la comunidad como un sistema social. Dice que una comunidad está formada por grupos que interactúan entre sí, que están interconectados por un entretejido social denominado redes sociales. Vamos a ver yo creo que la próxima semana algo de redes. El ámbito comunitario, dice, incluye el ámbito individual y el grupal, no pudiendo existir los unos sin los otros, y dándose entre ellos una relación de interdependencia. O sea, aquí en una comunidad entonces, y por eso es interesante que nosotros nos vayamos aproximando a las interacciones comunitarias, después, por ejemplo, de haber realizado la metodología de familia, porque de alguna manera nos vamos integrando en nuestro bagaje disciplinario del trabajo social a estos diferentes grupos que interactúan dentro del tejido comunitario. La familia está presente dentro del tejido comunitario. Los grupos o colectivos están presentes dentro del tejido comunitario, ¿cierto? Y entre esos grupos y la comunidad se arma un tejido social. Y yo en esto quiero ser bien enfática, y también, enfática en el sentido de señalarle a ustedes que no porque nosotros estemos haciendo metodología de comunidad vamos a pensar que nos olvidamos de la metodología de familia. La metodología de familia está incluida como forma de trabajo, como forma de operacionalizar y de trabajar la familia, está incluida también dentro de la interacción comunitaria. O sea, si yo como profesional de desarrollo comunitario de una municipalidad no integro dentro de mi trabajo a las familias que conforman esa comunidad, ese territorio, a través de los distintos programas que el Estado de la política o que la política pública ofrece para esa unidad, no estoy haciendo trabajo comunitario tampoco, ¿me entiendes? Porque de alguna manera la familia y los grupos son parte de la comunidad. Entonces yo no me puedo olvidar de la metodología de familia, así como que ya la pasé y ahora ya estoy en otro nivel. No, la comunidad también está compuesta por familia. Y mira, probablemente en donde más observamos esa característica es justamente en las comunidades mapuches. Las comunidades mapuches, el LOF, que es la comunidad territorial más amplia, más grande, el territorio más grande, está compuesta por una serie de comunidades, ¿sí? Por comunidades que están todas emparentadas, en donde los lazos no son solo vecinales, sino que también son lazos de parentesco que unen a las personas y que están establecidas en un territorio. Entonces, el trabajo comunitario tiene que integrar, por lo tanto, también esta otra metodología de trabajo. Entonces una comunidad se conforma de familias y se conforma de grupos. Por eso es que vamos así paulatinamente entregándolas también como una apuesta pedagógica, en este caso, desde la carrera. Entonces la Maritza Montero dice que la comunidad se trata de un grupo social dinámico. Eso también es interesante, es dinámico, cambia, es histórico y es culturalmente constituido y desarrollado por el momento histórico en el cual nosotros estamos ahora. Nosotros estamos en un momento histórico en donde el neoliberalismo está siendo cuestionado no solo en este país, sino que en América Latina y en el mundo en general. A propósito de la pandemia, estamos mirando cómo nos estamos preguntando, a ver, ¿y qué rol cumple el Estado aquí cuando sucede una pandemia como esta?
cómo es que se distribuyen los recursos, qué es lo que es esencial para la vida, cómo es que todos podemos comer, qué pasa con el trabajo, qué pasa con el desempleo, qué pasa con la gente que qué pasa con los microempresarios bajo la cultura del emprendimiento, del neoliberalismo, que son aquella gente que vende cosas en la calle, porque esos son los microempresarios, ¿cierto? Y esos que no tienen crédito, que tienen que ir al molchino a comprar para poder salir a vender productos, ¿no? Y que ayer veíamos cómo estaban todos atochados ahí en la comuna de Santiago, la gente sin distanciamiento físico, probablemente eso va a ser un foco de contagio de aquí a 15 días más. ¿Se dan cuenta? Como todo esto se va entramando, estas formas dinámicas que van tomando nuestras comunidades a propósito de los contextos históricos y culturales que estamos viviendo. Entonces, es súper importante, y en esto yo, bueno, los que ya me conocen, saben que les recalco, tenemos que mirar dónde estamos situadas históricamente en este momento para poder pensar qué es lo que queremos hacer o qué propuestas vamos a tener o cómo vamos a ir a trabajar con las comunidades con las cuales queremos desarrollar nuestro trabajo. Estamos en un proceso de crisis social, estamos social y política, estamos en un momento de alto cuestionamiento, en donde hay muchas demandas y necesidades de nuestro pueblo puestas en el tapete, y el rol que como trabajadoras sociales deberíamos cumplir es estar al lado de las personas, trabajando con metodologías participativas que pongan en el juego institucional, en el juego del Estado, las demandas de las personas. Porque eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, inclusive, si alguien pudiera hacer algo, por ejemplo, si alguien pudiera hacer una propuesta trabajando con algún colectivo como un cabildo, por ejemplo, yo me ofrezco a guiar ese trabajo, digamos, a un cabildo en un barrio o en alguna población donde usted esté, porque ahí es donde se está produciendo en este rato comunitariamente la nueva visión del país. La gente, estamos hablando en los cabildos del país que queremos. Si no hubiera llegado la pandemia, probablemente estaríamos en un proceso mucho más profundo de elaboración comunitaria, pero la pandemia de alguna manera frenó ese proceso. Entonces, es interesante en el momento en que estamos para pensar la comunidad y para pensar inclusive cómo las comunidades despertaron después de mucho tiempo de consumo masivo o de profundización del consumismo. Entonces, está interesante. Por eso cambian las comunidades. Las comunidades de hace 10 años atrás son absolutamente distintas a las comunidades que ustedes se van a encontrar ahora. Profe, una pregunta. O sea, es como una acotación. ¿No piensa usted que las comunidades, por ejemplo, como la sociedad chilena y eso, puede ir cambiando, pero igual en este caso se está pareciendo mucho a lo que fue Chile en los 80? Pues? Por ejemplo, el otro día vi en las noticias que el PIB, creo, estaba como en un... El desempleo estaba como una tasa súper inferior que no estaba desde el 86. Entonces, igual veo, por ejemplo, igual ahora la fila y el periodo de crisis social y todo tan caro, como que se parece mucho al periodo anterior, pues, y quizás por eso igual estamos retomando los métodos que tenía la comunidad antes para poder hacer su vida más llevadera, por decirlo de alguna forma. Claro. Sí, por ejemplo, las ollas comunes, ¿no? Imagínate el resurgimiento de las ollas comunes que ha habido ahora, porque, claro, con la pandemia, encuentro razonable lo que dice Sandor. La pandemia lo que trajo fue un cambio en la economía. El cambio en la economía hizo retroceder, estamos en los niveles, con los indicadores económicos que había en la década de los 80, o sea, un desempleo que está arriba de los 2 puntos, digamos, casi llega al 20%. Las mujeres tienen un desempleo una tasa de desempleo del 11 y tantos %. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de alguna manera un retroceso en la economía. Piensen ustedes que desde un estado pequeño como el chileno no ha habido una transferencia de recursos a las personas que tuvieron que cuarentenearse durante 5 meses. ¿Sí? Quienes tenemos trabajo más o menos estable hemos tenido
el privilegio de estar sentados haciendo nuestro trabajo aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros. Pero hay un montón de gente allá afuera que es casi el 80% de los trabajadores que en este rato o se están comiendo su fondo de cesantía o está pidiendo la plata de la AFP o pidió la plata de la AFP para poder subsistir. O sea, si en el fondo ustedes ven esas dos medidas de política social del Estado, es exactamente la vuelta a los años 80 en un Estado pequeñísimo que daba una política social solo a los más vulnerables y que en este caso la política social de la pandemia se ha traducido en préstamos. Eso es lo que está haciendo el Estado, es prestarle plata a la gente para que una vez que la economía se reactive, la gente devuelva la plata. O sea, no ha habido una transferencia. No hay, por ejemplo, decir ya, ¿saben qué? Vamos a tomar la plata del cobre y todos los ingresos del cobre y nuestros ahorros y lo vamos a transferir a las personas, como han hecho en otros países que han pasado plata a la gente, no sé, tanta plata mensualmente para que pueda vivir y para que se pueda quedar en la casa, ¿me entiendes? Eso es un estado de bienestar. Y eso es lo que ahora está en cuestionamiento, ¿eh? El rol del Estado. Y las comunidades están haciendo ese cuestionamiento. Entonces, es un espacio interesante, en este rato, digo yo, para mirar intereses, objetivos, necesidades y problemas que son políticos y que son también de construcción de nuevos modelos del Estado, de un nuevo modelo societal. Estamos en un momento interesante y yo creo que en estos meses que vienen se van a poner más interesantes. Piensen ustedes que desde la UDI hoy día estaban diciendo que no era posible hacer, no están diciendo eso, no están diciendo que no es posible, están diciendo que no hay dinero para hacer el plebiscito para una nueva constitución. O sea, así están las tensiones en este país en este rato. Pues. Entonces, claro, y frente a eso, ¿qué hace la comunidad? ¿Qué hace el colectivo? ¿Qué ha hecho la gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido la posibilidad de vender sus productos, de salir, de llevarlos, que no tienen los dispositivos electrónicos para hacer delivery o todas estas entregas por internet? Bueno, la gente se ha reorganizado, como dice, la comunidad ha ido transformándose. ¿Y qué pasa? Que aquí en Amanecer hay una olla común que da comida todos los días a más de 120 familias. Y si ustedes vayan mirando por los barrios más periféricos de la ciudad y se van a dar cuenta que hay muchas ollas comunes en este rato que están las mujeres en este rato cocinando para entregar comida, ¿me entiendes? Las personas que hemos tenido un poco la posibilidad de participar en organización, hemos llevado cosas a estas ollas comunes, hemos llevado, no sé, leche para los niños, Nestum, pañales, incluso hemos aportado cuestiones básicas para las mujeres o para los otros géneros que nunca se ven en la política pública, como por ejemplo, no sé, toallas higiénicas para las mujeres, anticonceptivos, condones, ¿me entiendes? Cuestiones que dentro de la política pública, que no es una política de bienestar, es una política de transferencias en los sectores más vulnerables, dejando a todos los otros que son un poco menos vulnerables sin nada. Todas estas cosas que parece que la gente no ocupa. Entonces, esta crisis en este rato nos ha permitido ver muchas cosas al respecto, de cómo las comunidades se rearticulan y se modifican para hacerle frente a estos momentos. Y eso por sentirse parte de, por estar comunicado en forma interdependiente con otros miembros, por tener una cultura común. Cuando la gente en una población, las mujeres levantan una olla común, es porque empiezan a mirar a sus vecinas, a sus vecinos, empiezan a darse cuenta que están sin trabajo, que los niños no tienen que comer, que las relaciones se empiezan a poner conflictuadas en las casas, y se organizan, y se sienten parte de. Esos elementos esenciales que conforman una comunidad, nosotros lo hemos estado viendo en este rato, yo diría que bien cercanamente a nosotros. Entonces, es interesante en el momento que estamos para estudiar comunidad. La importancia de la comunidad, dice el trabajo social, porque se nace y uno integra parte de la sociedad, porque es en la comunidad donde nos socializamos, donde entendemos, donde está la escuela, la pandilla, la calle, la parroquia, es ahí en la comunidad entonces donde aprendemos la cultura,
donde también hacemos nuestros primeros conocimientos del mercado, donde intercambiamos bienes, recursos, culturas, saberes, conocimientos, valores. Ahí en la comunidad es donde de alguna manera nos integramos a la vida societal. Pues este es nuestro primer referente, aparte de la familia, en la comunidad. Es donde yo salgo a jugar, donde me muevo con los vecinos, donde conozco otras personas, donde de alguna manera conozco otras culturas, conozco otras familias, otros modos de comer, otros modos de relacionarse, otros modos de mirar. Ahí en la comunidad es donde de alguna manera me socializo en lo que es la interacción social, en donde incluso en la diversidad social. Y ahí es donde se da todo ese proceso de enriquecimiento para la persona. Hay tensiones en la comunidad, que son de la comunidad o en la comunidad, que también tenemos que tener ciertas claridades. La comunidad, por un lado, satisface las necesidades de las personas, hay diferente institucionalidad dentro de la comunidad, los centros de salud, de educación, de cultura, los servicios sociales, pero también se generan subgrupos, otros grupos sociales, y estos también pueden entrar en tensión al interior de la comunidad. Lo que quiero decirles es que las comunidades no solo son lugares así como que nosotros podamos como romantizar. Una comunidad no es un lugar idílico, no es un oasis, a propósito del oasis del presidente. No es un oasis. La comunidad también es un lugar de interacciones societales complejas. En una comunidad también hay delincuencia, también hay grupos sociales o hay grupos que están vinculados en este rato, en barrios, aquí mismo, un poquito más abajo, observamos redes de narcotráfico, de microtráfico, donde hay involucradas mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, donde hay una serie de conflictos que también pasan por problemas de distribución económica, porque no hay que echarle a la olla, porque hay que vincularse con procesos para generar lucas para la casa. O sea, hay una serie de interrelaciones que son también conflictivas y que también hay que profundizar en su estudio, en su análisis, en su diagnóstico, para poder también tener propuestas frente a estas situaciones que suceden en la comunidad. En la comunidad se da violencia. Sí, adelante. O igual tengo una acotación, una pregunta. Por ejemplo, usted decía que en la comunidad tienen tensiones que se ven al día a día, usted la puede ver, pero por ejemplo, pueden existir tensiones y conflictos que no se vean, que sean invisibilizados y que estén como secretos. Por ejemplo, en familias se hablaba de los secretos familiares, pues que son cosas que la gente no cuenta, pues. En las comunidades igual pueden haber secretos como en la comunidad que no se cuenten, pues, pero que igual generen tensión. No sé, pues, si nos podría hablar de eso. Sí, pues claro que hay, pues. O sea, como en toda entidad social en el fondo, hay, digamos, incluso diríamos que en las comunidades hay traumas y tensiones que podríamos decir que son históricas. Por ejemplo, desde los estudios decoloniales señalan que las comunidades en América Latina, por ejemplo, tenemos un trauma histórico, que no somos conscientes de ese trauma nosotros, que deviene de la colonización y que de alguna manera se rearticula con la neocolonización que hicieron nuestros estados al traer personas extranjeras que en este rato se conforman las élites en nuestro territorio. Por ejemplo, el conflicto político y cultural de la región de la Araucanía responde a ese tipo de trauma y de tensión. Y hay un trauma, ¿saben por qué? Porque resulta que el trauma se produce en la comunidad producto de la dominación, de la explotación. ¿Sabes que poca gente, bueno, los historiadores mapuches han hecho todo un avance ahora en eso, pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuando en historia alguna vez estudiamos lo que fue la encomienda indígena en la colonización,
Nosotros decimos, la encomienda era una forma en donde cuando llegaban los españoles se les daba un grupo de personas mapuche o indígenas de los territorios, porque la encomienda no es solo chilena, sino que en toda América Latina, en toda la Vía Yala. Y se le otorgaba un grupo de personas indígenas para que trabajaran a ese español. Eso era una forma de esclavitud, era una esclavitud. Y hay sobre ese establecimiento de ese modo relacional, hay toda una herencia y un trauma, ¿me entiendes? Y hay un trauma que en esta sociedad y en esta región pudimos ver y se expresó en una reconfiguración de ese trauma, de esa herida profunda que no ha sido sanada, ¿me entiendes? Se expresó el otro día cuando gente civil con carabineros fueron a los municipios y desalojaron a la gente mapuche que se había tomado esos municipios. Y gritaban algunos en las plazas, vi unos videos donde decía el que nos salta es mapuche. Esa expresión en el fondo de racismo, de odio racial, ¿me entiendes? Como de dominación. Y de dominación, y de poder, y de estructura societal, de ciertas élites que configuran el poder, y que se traspasa, se socializa también, ¿cierto? Así como se traspasan los modos comunitarios, también se socializan las élites en sus propias culturas de dominación y de poder, como tú señalas. Bueno, eso siguen siendo estos traumas, estos secretos, estas cuestiones que no se dicen, ¿me entiendes? Porque, ¿sabes qué? Y es bien interesante lo que dice Sandra, porque fíjate que la Sandra me puede corregir, pero cuando nosotros estudiamos trabajo social, hace un poquito tiempo atrás, fíjate que del racismo no se hablaba en estos territorios, no se estudiaba, no se pronunciaba esa palabra, sino que más bien la historia oficial lo que señalaba era una especie de mestizaje, así como en donde, y una especie de mestizaje, y en donde el desarrollo del territorio, el desarrollo de la región y de la modernidad y todo, estaba vinculado, bueno, a las élites del poder, digamos, a las élites del dinero, a quien tiene dinero, ese tiene la capacidad del desarrollo. De hecho, por eso es también una de las explicaciones de por qué el presidente de Chile, que nunca ha sido político, pero sí un empresario financiero, es el presidente de Chile, porque hay instalado en la representación de la sociedad es que el que tiene dinero, tiene poder y tiene capacidad de desarrollar, ¿entiendes? Entonces está instalado eso. Y yo creo que esos son traumas y secretos que están en nuestras comunidades presentes. La dominación y el poder de unas élites sobre otros lugares está presente, y está presente, lo vimos el otro día en esos saltos en una plaza ahí en Curacautín, o lo vemos en los sistemas de justicia, o lo vemos en la educación, en quienes tienen acceso a poder educarse, ¿me entiende? Quienes tienen la oportunidad. ¿Se dan cuenta? Esos son modos de relacionamiento que de alguna manera están siempre subsumidos, que no se hablan, no se tocan, ¿sí? Los derechos humanos son otro de los elementos que se nombran poco, se dicen poco, quedan como subsumidos, el problema del 73. Oye, los derechos humanos son derechos de todos nosotros ahora. Piensen ustedes que en el estallido social, el Estado violentó de tal manera a más de 120 sujetos, los cuales no tienen ojos, perdieron sus ojos, o sea, perdieron su capacidad, mutiló gente. Bueno, eso es un problema de derechos humanos. Ahí está el Estado, y están las personas, en este caso, sin siquiera tener reparación. Creo que una persona ha sido reparada en todo este tiempo, ¿me entiendes? En todo este tiempo, y ha sido reparada con tratamiento médico. El resto, nada. Entonces, hay una forma de estructuración de las relaciones societales y comunitarias
que se fundan en este tipo de mecanismos de poder, de subordinación y todo. Bueno, y ahí nosotros tenemos un rol, porque nuestro rol es, digamos, de alguna manera, de estar en procesos que reivindiquen, por un lado, las demandas de los sujetos, de las personas, y por otro lado, los derechos humanos de las personas, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. La evolución de las sociedades se funda en justicia social, en redistribución de la economía, en bienestar social, en la posibilidad de vivir bien. Entonces, ahí están estas tensiones, ¿cierto? Ahí están en juego, digamos, en un juego político, cultural en este rato, eh, los elementos que constituyen la comunidad. Entonces, cuando nosotros miramos cómo evolucionan o cómo van modificándose las comunidades, tenemos también que entender que estas teorías que estamos mirando se van redefiniendo, van cambiando los conceptos, se van desvaneciendo ciertos elementos que antes eran como importantes, como los territorios, pero se van instalando otros como la virtualidad, por ejemplo, se van de alguna manera, se va modificando este ideal de comunidad digamos, a reconocer que las comunidades no son perfectas, sino que tienen elementos tensionantes en su interior, que tienen que ver con estos procesos históricos, con traumas históricos, con secretos, con cuestiones que no se hablan. En la comunidad hay violencia, en la comunidad hay machismo, hay sexismo, hay subordinación de ciertos grupos, hay subordinación de género, ¿me entiendes? Y no hablo solo de las mujeres, ¿ah? ¿Qué sucede con las personas que tienen otras opciones sexuales a nivel de los territorios, por ejemplo? Ha habido todo la reproducción de un pensamiento, de un modelo de cristiandad que ha puesto a esos sujetos en un lugar de descalificación, de dominación, de subordinación, ¿cierto? Todos esos procesos se dan al interior de la comunidad y también tienen connotaciones que son negativas, digamos, y que tenemos que ir mirando y observando y diagnosticando y evidenciando y poniéndola en debate, porque nosotros tenemos que dejar de mirar así la comunidad como que fuera una cosa romántica y que todo lo bueno sucede en la comunidad. En la comunidad hay de todo, es una expresión de nuestra sociedad, digamos, y de una sociedad moderna y de una sociedad altamente desigual y altamente también conflictuada, ¿no? Como somos nosotros en este rato. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la política social neoliberal, con una forma de constituir estados que se basan en el consumo individual, en políticas sociales que están establecidas también en una lógica individual y no colectiva. Por ejemplo, pese a que en Chile hay funcionando en este rato cerca de 1000 ollas comunes, no hay una propuesta desde el Estado que diga, ¿sabe qué? En tiempos de pandemia y en tiempos de excepción estatal vamos a ir a apoyar a estas ollas comunes, ¿no? Porque son, en el fondo, expresiones colectivas que están apoyando a territorios, a familias, qué sé yo. Nada, no ha habido ningún traspaso. ¿Qué se hizo? Se pasaron cajas a cada una de las familias, se les llevó una cajita para que cada una se coma sus cositas adentro de su casa. ¿Sabes qué hizo la gente con esas cajas? Yo lo vi aquí en el amanecer, la gente llegó, pescó las cajas y las llevó a la olla común. Y esa comida, que era individualmente para alguna familia, muchas de ellas las colectivizaron y las ollas comunes duraron más rato, ¿entiendes? Se mejoraron a propósito de esa posibilidad de unificar esa entrega. Entonces, hay formas en que la comunidad va de alguna manera haciéndole contrapunto a esta tensión. Y eso es lo que nosotros también tenemos que fijarnos. Tenemos que también ver cómo co-construimos un colectivo. Y cuando hablo de co-construcción, hablo de que es la comunidad, son las personas con conciencia organizadas que quieren evolucionar de otra manera, que quieren transformar sus propias condiciones, las que tienen que dar cuenta de este proceso
co-construido. No es que a mí se me va a ocurrir lo que va a hacer la comunidad con la cual yo voy a trabajar. Yo tengo que ir a la comunidad y preguntarle a ella. Se trata, nosotros tenemos que, de alguna manera, podemos informar, podemos capacitar, podemos apoyar procesos de la comunidad para que de alguna manera ellos logren sus propios proyectos, que sean colectivos, individuales para las familias, pero nosotros no podemos imponer nuestras lógicas. Y debemos mirar también así con ojo bien crítico la instauración de la lógica de la competencia de los fondos de los proyectos, entre los mismos grupos que componen la comunidad. La proyectitis, la competencia por los proyectos al interior de la comunidad, que fue una cuestión que instaló el modelo neoliberal aquí en Chile, lo que hace es, más que unir a las comunidades o a los grupos, es desunir a los territorios, fragmentar los territorios, porque finalmente son los grupos al interior de una comunidad los que están en la lucha por quedarse con el proyecto, por la lógica de la competencia de la plata. Y esa lógica desestructura la comunidad, fragmenta los vínculos, genera desconfianza, debilita de alguna manera esta noción de cuerpo colectivo en el cual se basa la idea de comunidad que hemos estado trabajando ahora y que fueron desde la sociología, en algún sentido, a fines del siglo XIX y XX, y ahora XXI, se sigue estudiando. Bueno, eso es por ahora, así como un primer barrido, digamos, de algunas teorías y algunas ideas desde la psicología, desde la sociología y desde el trabajo social, que nos permiten mirar una comunidad. Yo dejé aquí algunas referencias que van a quedar para que ustedes puedan revisarla, algunas la pueden encontrar por internet, para que de alguna manera queden a disposición de ustedes y ustedes puedan zambullirse un poquito en estos días en el ay, quiero salir de aquí, en las carpetas. Quiero mostrarles antes de dejar de hablar yo, porque creo que la profe Sandra también va a conversarles algo sobre todas las personas que permítanme un poquito, por favor. A ver si puedo entrar al campus virtual que tan lindo ha dejado nuestra querida Jimena, que ha afirulado. Yo en la mañana traté de entrar y no pude, pero ahora parece que sí puedo. Mira, ahora voy a compartir pantalla por última vez con ustedes. Quiero que revisemos aquí un poquito, que es algo que me interesa mucho porque solo, uy, me perdí. Solo mirando el campus vamos a poder avanzar en esta asignatura. Piensen ustedes que vamos a trabajar un rato más aquí, poniéndonos de acuerdo en algunas cosas, y después todo el trabajo es asincrónico, o sea, ustedes lo tienen que hacer. Entonces, están viendo, ¿cierto? ¿Se ve? Aquí hay una linda bienvenida para ustedes, está el programa, está todo lo que vimos en la clase de ayer. Para los que se la perdieron, echen una mirada, vayan aquí, si ustedes miran el campo, está lindo, lindísimo, precioso. Mucho más bonito que cuando estábamos en el aula, creo yo. Y aquí está la primera semana, aquí va a quedar el PPT que hemos estado hablando ahora, y también va a quedar una carpetita con la clase. ¿Lo están viendo, cierto? ¿Sí? Sí. Lento, la clase del jueves, que está aquí, ¿ven? Y aquí, a esto quería llegar. Aquí hay unas lecturas, y que esto quiero que por favor, con conciencia social, así como la conciencia que nosotros estábamos hablando ahora,
que vayan al concepto de comunidad y el trabajo social para que hagan una lectura un poco más profunda de lo que hemos visto ahora, y para quien quiera además ampliar su bagaje de conocimiento cultural, puedan ustedes mirar este texto que es El retorno a la comunidad, que hace una crítica acerca de cómo estas sociedades postmodernas están dando una vuelta hacia volver hacia la comunidad, que es un poco lo que estábamos hablando hace un ratito, que nos está pasando a nosotros también, y que miren este manual de trabajo social de la Nieves Lillo. Uy, lo quedó mal escrito ahí, la secretaria se equivocó. De Lillo, Roseló y... Ay, se me olvidó el nombre de la otra. Bueno, pero que este manual de alguna manera va a quedar aquí porque también va a ser consultado o debiera ser consultado por ustedes como un texto para ir un poco avanzando en la conformación de la propuesta de trabajo. Porque pusimos ese manual ahí porque dentro de los manuales del trabajo social comunitario, este es como el más amigable, y como estamos no estamos reduciendo la asignatura, estamos abordándolo desde otro punto de vista, ya que estamos en pandemia, porque no podemos decir que estamos reduciendo, porque eso sería como decir, oye, yo le estoy entregando la mitad del contenido. No, estamos trabajando los contenidos esenciales para que ustedes puedan hacer su práctica, y en este sentido, el manual de trabajo social comunitario de Lillo y Roseló va justo a apoyar este proceso. Así que yo les pido que, por favor, vayan a la plataforma y miren lo que estamos... uy, eso es del feminismo. Eso es otra cosa que ustedes. Bueno, en fin. Eso es lo que yo les puedo aportar en este primer momento de clase sincrónica. Así que ha sido un gusto. No sé si hay preguntas, aparte de las intervenciones de Sándor, creo. Si hay alguien que quiere decir algo. Ah, no están los teléfonos por aquí. Si hay alguien que no entendió algo, que quiere que le explique algo más o que quiere comentar algo, por supuesto, todavía. Y si no, le paso ahí la batuta al profesor. Hay un foro en campus también, profe. Ah, sí, se me olvidó. Sí. Bueno, con todas estas lecturas, con lo que hemos hablado ahora, la idea es que ustedes puedan responder una pequeña pregunta, que es como una motivación para que ustedes respondan un foro ahí en el campus. El foro nos lleva a notas, primero. Saquémonos la cosa de la nota por el ratito. El foro es para integrar los conocimientos que estamos conversando ahora, para poder integrar. Como no estamos en la sala, como nosotros no vamos a estar al lado de ustedes, cuando en la sala le pasábamos una lectura, ya a ver, lean, después expóngame, hagamos el ejercicio del papelógrafo, ¿se acuerdan cuando hacíamos los papelógrafos? Ahí poníamos todo. No podemos hacer eso. Pues. Entonces, vamos a hacer ese foro donde pusimos ahí una motivación, una sugerencia para ustedes, y que ustedes pongan ahí sus reflexiones al respecto. Una reflexión corta, sintética, no se trata de hacer un tratado de comunidad, se trata de lo que estamos conversando, llevarlo un poco más a la experiencia, a lo que estamos pensando, a lo que estamos vivenciando. De eso se trata, hacer carne esta teoría, por decirlo de alguna manera. Así que les invitamos, hay plazo para introducirse a ese foro el día hasta el lunes. ¿Hasta el lunes o el martes? Hasta el lunes 23:55. Hasta el lunes. Ahora, el foro sí es obligatorio. Si en algún momento tenemos alguna persona que después anda así, ay, profe, que parece que voy a reprobar, que no sé, que me saque mala nota, no sé, bueno, vamos a nosotros mirar a ver cuánto usted participó en el foro. Si usted nunca se metió al foro, olvídese que le vamos a colaborar. Váyase olvidando desde ya. Porque no, vamos a decir, no, nada, ni un derecho pataleo. Ahora, si la persona realmente se comprometió con la asignatura, participó en el foro, expresó reflexión, comprensión, gana, motivación, deseo por aprender y todo eso, pasión por la cuestión, vamos a tener otra postura frente a sus procesos tensionantes de comunidad. Eso
Los dejo por ahora. O sea, no lo voy a dejar, me voy a silenciar ahí. Sandrita, todo tú. Ya, bueno, gracias Lucy. La próxima clase, el miércoles 26 de agosto, se va a trabajar con Lucy desarrollo de la comunidad y elementos estructurales, ¿ya? Esa va a ser la temática. Y vamos a tener un trabajo de la hora sincrónica, un foro sobre presentación de la iniciativa seleccionada para la elaboración del plan de intervención. Entonces, por eso les decíamos que durante esta semana tienen que reflexionar, pensar, ver cuál finalmente va a ser la iniciativa con la que van a trabajar para poder comenzar la próxima semana a desarrollar ese trabajo. O sea, seleccionar la organización, la institución en la temática en la que van a trabajar, y ver las condiciones en las que están trabajando, o la que la podrían trabajar. Recién antes de empezar la clase estábamos conversando con Camila las dos iniciativas que ella puede trabajar, y habían algunas dudas. Una, por ejemplo, era el tema de si alguien quiere trabajar en educación. Claro, educación tiene otros tiempos, ¿ya? No sabemos bien, yo no sé bien cuántos tiempos tienen, pero el proceso tiene, por ejemplo, de aquí a diciembre los colegios, enero y febrero paran. Pero eso también es un tema que podemos conversar con la encargada de práctica y todo eso, porque ahora las horas de práctica que eran antes no son las mismas horas de práctica de ahora. O sea, no podemos considerar que estén día y medio sentados frente al computador mirando en su institución, sino que son tiempos que trabajan ustedes fuera del horario de institución. Lo que sí tienen que cumplir a lo mejor con ciertos productos con los cuales se comprometieron dentro de la institución a trabajar, y que también les va a generar más tiempo fuera de la pantalla. O sea, no sé, le contaron a Camila, elaborar un video demora unas 3 horas, 4 horas, 5 horas, depende de lo que uno quiera hacer. El trabajar un material didáctico virtual demora 10 horas. Entonces, esas horas se tienen que ir sumando a las horas de práctica. Ahí no creo que haya dificultades en eso si es que alguien quisiera trabajar en educación, por ejemplo, en algún colegio, en establecimientos educacionales, jardines infantiles. Y con las organizaciones, el otro problema que en estricto rigor lo que dice el programa es que uno tiene que tener una supervisora institucional que sea trabajadora social y la supervisora académica. Ese tema igual lo hemos estado conversando con Leonor. Le decía, por ejemplo, en el caso mío, que me interesa que trabajen con organizaciones rurales de mujeres. Claro, ellas no tienen una asistente social a cargo, pero ahí yo puedo hacer de nexo y puedo hacer el cargo de supervisora institucional y supervisora docente al mismo tiempo. Entonces, esas conversaciones las podemos tener cuando ustedes tengan claro también a dónde quieren ir y ver cómo nos vamos adecuando a esos procesos. Así que eso les pido, y que también le cuenten eso a sus compañeros que no se han subido esta semana a la clase, para que podamos tener esa claridad, o más o menos claridad, en la otra sesión. Así que los dejamos, que descansen. Las dudas, comentarios, las consultas sobre qué podemos hacer, las pueden ir haciendo al chat que está creando Jimena, que creo que ya están casi todos. Entonces ahí hacen las consultas y vamos respondiendo para poder sacar las dudas que vayan surgiendo durante esta semana. Así que descansen. No sé si hoy día es jueves. Mañana creo que no hay clase, así que descansen y nos vemos el próximo miércoles. Chao, que estén bien. Chao, Sandor. Chao, que estén bien. Cuídense. ¿Nos quedamos nosotros o nos vamos también? Quedémonos un ratito. Ya.